¿Cómo están? Bien. ¿Algo pasa? ¿Están bien o no? Amén. Ok, vamos entonces a la escritura. Hechos capítulo 4, así que vamos ahí. Hechos capítulo 4. Verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hace un gran momento atrás estábamos cantando una alabanza diciendo lo mismo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos, solamente Cristo. Y junto con el pastor hemos estado viendo, quisimos hablar un tema en particular que creo que nos gusta a ambos, que es sobre las solas, las 5 solas de la Reforma. No sé si alguna vez ha escuchado de las 5 solas de la Reforma, pero las 5 solas son el emblema de la Reforma protestante y que llevó al mundo cristiano a volver a las Escrituras, a volver al centro que era Cristo, por medio de 5 frases. Pastor había hablado la semana pasada sobre sola escritura, que básicamente tiene el concepto de solo la escritura es la autoridad suprema y máxima a la que todo hombre debe someterse. Y de ahí obviamente sacamos enseñanzas para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para su pueblo. Entonces, volver a la escritura en el tiempo de la Reforma era un momento crucial dentro del gobierno papal, podríamos llamarlo así, en el cual se desenvolvía esto. Si algunos han leído o han visto algo acerca de Martín Lutero, creo que fue una lucha para él tratar de mostrarle al papado de la época el error de lo que estaban cometiendo al llevar a la gente a comprarse la salvación por medio de indulgencias. Fíjense que es interesante notar que él luchó mucho tiempo con un concepto que era la justicia de Dios y la santidad. Para Martín, una de las cosas que él quería hacer era poder ver a un Dios lleno de amor. Porque el único Dios que él conocía era un Dios lleno de justicia que creaba al hombre para llevarlo al infierno. Y él decía: yo no quiero ver a ese Dios, yo quiero un Dios que me ame, un Dios que realmente muestre su gracia. Y llegó a Romanos capítulo 1, verso 2. Creo que fue el momento en que Martín Lutero pudo entender la gracia del Señor. Y cambió su vida. Una de las cosas que veo de este hombre es la dedicación a la cual él llevó su vida a entender la Escritura. No quiero decir que él la acertó a todo, pero sí hizo un clic estructural en la época. Ver gente totalmente en un momento de oscuridad espiritual tremenda, donde el único que podía entender la Biblia eran los clérigos, la gente de papal, que ellos tenían la opción de poder tener la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos y nadie más. El único que podía interpretar la Biblia era el Papa, no hay otro. El único que tenía la autoridad era el Papa. Él tenía la autoridad, él era el supremo dueño de todo y la gente se sometía a él por la ignorancia que tenían acerca de la Escritura. Ellos no tenían la Biblia en sus manos. El cuarto concilio laterano, iniciado en 1215 a 1216, fue convocado por el Papa Inocencio III para poder tratar temas de fe y la moral que existía en la cristiandad y en condena a los albinguenses y los valdenses, que era un grupo minoritario de creyentes fieles que querían volver la gente a la Escritura y por eso eran herejes. No podían hacer eso. En realidad muchos historiadores dicen que este Papa Inocencio III no era tanto ver la parte moral de la nación o del pueblo cristiano, entre comillas, sino era ver su poder político, gobernar, cómo ganar más terreno. Y una de las cosas que hizo fue un concilio
Y en este concilio de la Iglesia Católica se reafirma la siguiente declaración. Y muchos han tenido un problema con ella, que es extra ecclesia nulla salus, que significa fuera de la iglesia no hay salvación. Repito, extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y esta es una de las famosas declaraciones de Cipriano que remeció al mundo y que el católico apostólico romano entendía, y de hecho dentro de la misma iglesia católica habían debates sobre a qué se refería el Cipriano con esta frase. ¿Qué quiso decir? De hecho, hoy aún se lucha hasta cierto punto con el tema, porque todavía no se llega a un consenso, aunque muchos ya determinaron que el Papa era la autoridad, la iglesia es la autoridad de salvación. Y el punto aquí es algo interesante. ¿Qué quiso decir Cipriano con respecto a la salvación? ¿O qué quiso decir con esta declaración? ¿O cómo podríamos entender esta declaración versus qué dice la Biblia? Una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, si se fijan, sola escritura, si entendemos sola escritura, es ¿qué dice la escritura? La escritura se interpreta con la escritura, por lo tanto, no hay otra persona más alta que Cristo por medio de su palabra. Ahí está. Manifestándose Dios aquí con su palabra viva. Fíjense que cuando leemos Mateo capítulo 6, capítulo 16, notaremos una de las más grandes declaraciones del apóstol Pedro, en el ministerio del Señor, al preguntarle quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Han escuchado esa pregunta, ¿cierto? Yo creo que la han leído y la han visto muchas veces. Pero en el capítulo 16 de Mateo, el Señor dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y salta Pedro como el líder del grupo, como aquel que se la sabía todo, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda declaración. Y fíjense que el Señor, al escuchar a Pedro, Él le dice, no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, un debate es, ¿qué quiso decir Cipriano al leer este pasaje? Quiso decir realmente que es nula, que básicamente la iglesia es la autoridad donde está la salvación, o ¿qué quiso decir? Y si entendemos estas palabras de forma hiperliterales, podríamos llegar a yo creo, cuestionable conclusión que llegó él, que fuera de la iglesia no hay salvación. Pero si vemos versículos anteriores, el verso 16, nos vemos en realidad que el texto, el enfoque del texto no era Pedro, el enfoque del texto era Cristo. De hecho, dice, respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro en su carta dice, tú eres la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza de la muerte. Tú eres, no soy yo. Y esa es la realidad que debemos llegar, queridos. Solo Cristo salva. Fíjense que no solo Cristo, no solo apunta esto primeramente a la negación de la profesión de un ministerio en la iglesia, a quien se le ha llamado a dar confesión pública de su fe, a dar las buenas nuevas del Evangelio, sino que también ya a llevar a cabo las ordenanzas del Señor. ¿Cuáles son las ordenanzas? Hay dos. ¿Cierto? ¿Las conocen? Gracias. No, entonces, no sé. ¿Las conocen o no? ¿Cuáles son las ordenanzas que Dios dijo, o que el Señor mandó a la iglesia? Son dos. Bautícese y lo que vamos a hacer hoy día. Santa Cena. Gracias, Santa Cena. Santa Cena son dos ordenanzas. No son sacramentos. Son dos cosas muy diferentes de ordenanza y sacramento. Ahora, fíjense que eso es lo que el Señor dijo. Al contrario, solo Cristo apunta, o cuando hablamos de solo Cristo, estamos diciendo que Cristo es el único medio para obtener salvación. Él es el sumo sacerdote al cual puedo acudir sin ningún problema. Debemos entender que en el contexto de la reforma, el que tenía poder era el Papa. Él decía quién era salvo y quién no era salvo.
quién tenía perdón de pecados y quién no tenía perdón de pecados. Y si entendemos la realidad, imagínense, si hoy la gente no tiene idea, antes era peor, gente que quería escuchar a un Dios, el único Dios que escuchaba era un Dios de juicio, de condenación y que te iba a mandar al infierno, no había forma de llegar a Él, sino por penitencia. Pague y llega. Era un negocio. Y esa es la realidad, queridos, que había en ese tiempo. Y cuando hablamos de solo Cristo, no apunta, como dije primeramente, a la negación de la profesión, sino obviamente a la activación. Cristo y Pedro entendían muy bien esto. Y miren, Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y al pensar en este pasaje podríamos notar con mucha claridad lo que Pedro está queriendo decir, o lo que quiere decir. Aquí, fíjense que en primer lugar podemos notar que no hay persona que pueda decir esta verdad si no entiende que Jesucristo es el Señor de todo. No hay persona, tú lo puedes decir, pero no es lo mismo. No hay persona que pueda decir esta tremenda verdad que dijo Pedro si no entiende que Jesucristo es el Señor. Y esto, fíjense que lo hace por medio de su Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, verso 3, la última sección dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie. Mira. Y cuando hablamos del Señor, quiero hacer un hincapié y una nota. Mucha gente y demonios llaman a Jesucristo Señor, y lo es. Porque lo es. Es dueño de todo. Pero el que entiende realmente el peso de llamar a Jesucristo Señor se somete a Él. Con toda voluntad. Somete su vida a Él. Y eso es lo que Pedro entendió. Pedro no solamente entendía que Jesucristo es el Señor como hoy lo entendemos, sí, todos hablan del Señor y ni se someten a Él. Él dijo, muchos me dirán Señor, Señor. Porque lo dice, queridos. Pero el señorío no tiene que ver con lo que sé, sino con lo que vivo. ¿Cómo reflejo ese señorío en mí? ¿Me someto o no me someto? Ya está, creo que el Señor fue muy claro con lo que Él quiso decir. En otras palabras, no importa lo que pueda decirse acerca de Cristo, pero dicha declaración se verá afirmada por lo que se cree y dice del Señor en conformidad a las Escrituras. O sea, una cosa es lo que tú dices y otra es cómo vives. Tú puedes decir Cristo es el Señor, ¿cierto? La pregunta, ¿lo es? Buena pregunta. Porque todos dicen amén, casi todos, hasta los demás dicen amén. Yo creo que acá pueden haber amén, Cristo es el Señor, es el dueño de todo. Pero no estoy de acuerdo. Esta parte no me agrada del Señor. Fíjense que cuando llegamos a Hechos 4, después de que Pedro y Juan, en este caso Pedro, después de haber sanado a un hombre cojo de nacimiento y predicado el Evangelio, podremos ver la reacción de los judaizantes a arrestar a Pedro y a Juan, siendo llevados a comparecer ante los sacerdotes y los saduceos. Pero cuando llegamos al verso 7, miren lo que dice el verso 7, antes de que él hablara o dijera alguna otra cosa, el verso 7 de Hechos capítulo 4 dice lo siguiente. Hechos capítulo 4, verso 7 y 8 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, por su propio poder y autoridad, eso dice, ¿cierto? ¿Qué dice? Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo. Acá hay un Pedro transformado. Ya no era el Pedro pusilánime, ese hombre miedoso que se escondía, que en el momento más crucial del ministerio del Señor dijo, yo no lo conozco, y con maldiciones dijo, yo no conozco a ese hombre. Ahora está un Pedro que dice, mira, lleno del Espíritu Santo, declara lo siguiente. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo
de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Él dijo, mira, a todos, a ustedes que mataron al Cristo y que Dios lo resucitó, este hombre fue sanado por su nombre. Pedro no dijo, mira, yo pude, no, él dijo, es Cristo. Es él, a quien vosotros crucificaste. La segunda verdad aquí, queridos, es que Cristo es la fuente de salvación. Y Pedro lo entendía bien, no solo describe que el poder viene del Señor, sino que describe que ese poder y la fuente de la salvación en sí es Cristo, no hay otro. Y eso es lo que dice el texto. Pedro dice aquí, y en ninguno otro hay salvación. No hay. No hay salvación. Y lo interesante aquí es notar la conjugación. ¿Conocen un poco de gramática? La conjugación y. Eso es qué interesante. ¿Qué tiene de interesante la Y metida del medio? Bueno, al final algo bien interesante acá. Porque no solo está diciendo que Cristo es el único medio, sino este medio que fue rechazado por los líderes. Pedro les dice, mira, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y este hombre en el cual hicimos el milagro, ustedes lo reprobaron. Ustedes dijeron, no queremos ese Mesías. Bueno, ese hombre ha venido a ser la cabeza o la piedra angular. Y la piedra angular era la piedra de edificación principal. La piedra sacaba todo. No había casa. Era, podríamos decirle, el cimiento de la casa. Sin eso, casa no existe. Y aquel cimiento que los hombres religiosos de la época no quisieron, bueno, el Señor lo levantó. Él es. No hay otro. Fíjense que este Jesús fue rechazado por su propio pueblo. Cuando vemos al ministerio del Señor Jesucristo, una de las cosas que vemos es la preocupación del Señor por su pueblo. De hecho, Mateo capítulo 10, verso 6, hablando de la comisión de los apóstoles ya escogidos y comisionados a la obra, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, verso 6, dice, vayan ahí. No se metan con gentiles, ni con publicanos, ni con rameras, no. Id antes a mis ovejas, a mi pueblo. De hecho, cuando vemos Cristo venir a redimir a su pueblo, a juntar a sus ovejas perdidas de la casa de Israel, incluso a una mujer cananea que daba voces tras él para que su hija fuera sanada, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Señor le dijo, mira, y cuando uno lee el relato llega a ser cruel, podríamos decir, el Señor es cruel porque dice el texto que daba voces tras ellos. La mujer no le estaba diciendo, Señor, ¿puedes hacer el mío? No, sino que al contrario decía, Señor, sana a mi hija. Sana a mi hija. Yo creo que no fue una cuadra, fue un bastante tiempo, porque los discípulos le dijeron, Señor, despida a esta mujer, ya estamos aburridos de esta mujer, despídela. Y el Señor le dijo, no soy enviado ahí, a la casa de Israel. Cuando vemos el texto, dice que aún los perrillos recogen la migaja de sus amos. O sea, y dice, mira, yo no soy nada, pero sé que tú puedes. Y el Señor le dice el milagro. Pero el Señor sabía muy bien cuándo era el tiempo. Fíjense que si seguimos viendo el ministerio del Señor, vemos una conclusión inédita que en Juan capítulo 1, verso 11, súper resumida, que dice, ya lo suyo vino, y lo suyo no lo recibió.
mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos suyos. Fíjense que el Señor Jesucristo, después de haber hecho su ministerio, al final dice: Israel, Israel, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Vuestra casa es dejada desierta, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos no querían así. Y ahí se abrió una puerta para nosotros. Creo que el Señor fue bien generoso al darnos esa puerta de gracia. Llamada gracia, sin duda. Fíjense que el texto dice: los edificadores o líderes, los que debían reconocer a Cristo, no le reconocieron, cumpliéndose aún así las escrituras que dicen: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen, o los salven. Ese es el propósito, que no escuchen. Van a escucharme, pero no van a entender. Me van a matar. Ese es el problema. De una u otra manera, de allí vemos que Pedro dice lo siguiente: y en ningún otro hay o está la salvación. No hay otro hombre llamado al mundo para salvar al hombre. No hay ninguno. Ahora, algo interesante de esto es que este hombre no solamente tenía que venir, quería morir. Usted puede mandar a alguien a hacer cualquier cosa, pero si él no va, hasta ahí llegó la comisión, ¿cierto? Podemos mandar a cualquier persona, pero está en su voluntad el querer ir. Bueno, este hombre, Jesús, no solamente tenía una voluntad, sino que también quería morir por los pecadores. Sabía que ese era el plan del Padre y sabía que ese era su plan. No solamente venía, sino quiso. De allí vemos que Pedro dice: ningún otro hay o está la salvación, porque solo Cristo es la fuente misma para todo aquel que cree que no hay otro. En tercer lugar, Cristo es el medio de la salvación, no hay otro medio. No solamente es la fuente de salvación, sino que es el medio para la salvación. Y eso sin duda está aquí. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, verso 12, la otra sección. Dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No existe ningún otro medio dado por Dios para obtener salvación. Busque el medio que quiera. No existe otro. La gente busca otro, pero no hay otro. Ahí está el medio. Creo que es algo interesante que el Señor salve por medio de muerte. Y la peor. Creo que es un problema para aquellos que quieren tener mayor grado de inteligencia, creo, o de ser intelectuales. De hecho, Pablo dijo: para los judíos ciertamente es locura. Es incomprensible que Cristo fue a morir por pecadores. De todo tipo. Inconcebible. ¿Cómo el Cristo